Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir cuando las puertas del auditorio se abrieron aquella mañana. Lo que comenzó como un debate teológico terminó convirtiéndose en el desenmascaramiento más brutal que se había visto en años. 3 personas se levantarían de sus asientos y expondrían verdades que destruirían la reputación de un hombre que durante años había construido su imperio sobre la manipulación y el engaño. El padre Luis Toro estaba a punto de presenciar cómo la justicia divina se manifestaba de la forma más inesperada. El auditorio de la Universidad Central de Venezuela estaba repleto. Más de 500 personas ocupaban cada silla disponible. Estudiantes, profesores, feligreses católicos y miembros de iglesias evangélicas llenaban el espacio. El debate entre el padre Luis Toro y el pastor Marcos Villegas había generado expectativa durante semanas en Caracas. Villegas era conocido por sus sermones agresivos contra el catolicismo. Durante 5 años había construido su reputación atacando las doctrinas católicas desde su mega iglesia en el este de la ciudad. Sus transmisiones por internet alcanzaban miles de visualizaciones. Cada domingo lanzaba acusaciones contra la Iglesia Católica y sus enseñanzas. El sacerdote llegó con media hora de anticipación. Su sotana negra contrastaba con el ambiente tenso que se respiraba. Luis Toro caminó con serenidad hacia el escenario. Saludó a los organizadores con una sonrisa tranquila. No mostraba nerviosismo. Su experiencia en apologética católica lo había preparado para momentos como este. Había debatido con decenas de pastores protestantes en toda Latinoamérica. Conocía sus argumentos. Sabía exactamente qué estrategias utilizarían para intentar desacreditarlo. Marcos Villegas llegó 15 minutos después. Entró rodeado de 6 miembros de su congregación. Vestía traje oscuro y corbata roja. Su presencia era imponente. Medía 1,90 m de estatura y su voz grave resonaba cada vez que hablaba. Los asistentes giraron sus cabezas cuando lo vieron caminar por el pasillo central. Algunos evangélicos aplaudieron. El pastor levantó la mano saludando como si fuera una celebridad. Subió al escenario con pasos firmes. Ni siquiera miró al sacerdote cuando pasó junto a él. El moderador del debate era el profesor Gustavo Enríquez, catedrático de filosofía de la universidad. Explicó las reglas. Cada participante tendría 30 minutos para presentar su posición inicial. Luego habría 15 minutos de réplica para cada uno. Finalmente, 10 minutos de conclusiones. El tema central era la autoridad de la Iglesia y la interpretación de las Escrituras. Villegas había insistido en ese tema. Creía tener argumentos sólidos para desmantelar la posición católica. El pastor tomó la palabra primero. Su voz llenó el auditorio sin necesidad de ajustar el micrófono. Comenzó citando versículos bíblicos de memoria. Hablaba con convicción sobre la sola Escritura. Atacó la tradición católica llamándola invenciones humanas. Señaló al padre Toro mientras decía que los sacerdotes habían engañado a millones durante siglos. Sus palabras eran duras. Acusó a la Iglesia Católica de añadir doctrinas que no existían en la Biblia. Habló sobre María, los santos, el papado. Su tono era cada vez más agresivo. Algunos de sus seguidores aplaudían después de cada declaración fuerte. El sacerdote permanecía sentado escuchando. Tomaba notas ocasionalmente. No mostraba reacción emocional ante los ataques. Cuando Villegas terminó su exposición inicial, varios evangélicos gritaron «Amén». El pastor regresó a su asiento con una sonrisa de satisfacción. Creía haber lanzado un golpe demoledor. Luis Toro se levantó despacio. Caminó hacia el podio con la misma serenidad con la que había llegado. Agradeció al moderador y a los asistentes. Su voz era firme pero no agresiva. Comenzó explicando que el cristianismo no nació de un libro sino de una comunidad. La iglesia existía antes de que el Nuevo Testamento fuera compilado. Los apóstoles enseñaban oralmente. Las epístolas fueron escritas para comunidades que ya creían. El canon bíblico fue definido por la autoridad de la iglesia en los concilios del siglo IV. Sin esa autoridad, los protestantes no tendrían manera de saber qué libros pertenecen a la Biblia. El argumento era claro y lógico. Varios asistentes asentían. El padre Toro continuó desmontando cada acusación del pastor. Explicó las bases bíblicas de las doctrinas marianas, citó a los padres de la iglesia de los primeros siglos, mostró cómo la devoción a María y a los santos estaba documentada desde el cristianismo primitivo. Su exposición era metódica, no atacaba a Villegas personalmente. Se enfocaba en los argumentos doctrinales. Cuando llegó el momento de las réplicas, el ambiente se había vuelto más tenso. Villegas tomó el micrófono con energía renovada. Esta vez su tono era más duro. Llamó al sacerdote falso maestro. Acusó al padre Toro de torcer las Escrituras. Levantó su Biblia en alto mientras gritaba que la palabra de Dios estaba siendo pisoteada por tradiciones humanas.
Señaló al público católico y les dijo que estaban siendo engañados. Sus gestos eran dramáticos. Golpeaba el podio con el puño, sudaba copiosamente. Varios asistentes comenzaron a sentirse incómodos. El debate había tomado un giro personal. Villegas ya no discutía doctrina. Estaba lanzando acusaciones directas contra el carácter del sacerdote. Lo llamó lobo con piel de oveja. Dijo que los católicos adoraban ídolos y que la iglesia era una institución corrupta. Sus palabras eran veneno. Pero el padre Toro mantenía la compostura. Cuando le tocó replicar, el sacerdote respiró profundo. Miró directamente a Villegas y habló con firmeza. No iba a responder con la misma agresividad. En cambio, planteó preguntas directas. Preguntó al pastor cómo sabía que los 27 libros del Nuevo Testamento eran inspirados. Preguntó quién tenía la autoridad para definir el canon bíblico si rechazaba la autoridad de la Iglesia. Preguntó por qué Martín Lutero había querido remover libros del Nuevo Testamento si solo la Biblia tenía autoridad. Las preguntas quedaron flotando en el aire. Villegas no tenía respuestas coherentes. El debate continuó durante varios minutos más. Villegas se mostraba cada vez más frustrado. Sus respuestas se volvían circulares. Repetía los mismos argumentos con diferentes palabras. El padre Toro permanecía calmado. Respondía cada punto con precisión. No se dejaba provocar por los insultos velados. Entonces ocurrió lo inesperado. Un hombre de aproximadamente 40 años se puso de pie en la quinta fila. Su rostro mostraba angustia. Levantó la mano temblando. El moderador le pidió que se sentara porque no era el momento para preguntas del público. Pero el hombre no se sentó. Su voz quebrada resonó en el auditorio. Necesito decir algo. Este hombre me destruyó. Todos giraron para mirarlo. Villegas palideció. El hombre señaló al pastor con dedo acusador. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Comenzó a hablar más fuerte. Relató cómo 3 años atrás había llegado a la congregación de Villegas buscando consuelo. Su matrimonio atravesaba una crisis. Tenía problemas económicos. El pastor le había ofrecido ayuda espiritual. Le dijo que sus problemas eran resultado de maldiciones generacionales. Le prometió liberación si seguía sus instrucciones. Durante meses, Villegas lo había convencido de que necesitaba hacer pactos de fe. Le pedía dinero constantemente. Le decía que Dios le estaba probando, que si daba más, recibiría el doble. El hombre había vaciado su cuenta de ahorros, vendió su carro. Pidió préstamos. Todo para sembrar en la iglesia del pastor. Las promesas nunca se cumplieron. Su esposa lo dejó cuando descubrió que habían perdido todos sus ahorros. El pastor lo culpó a él. Le dijo que no tenía suficiente fe. El auditorio estaba en completo silencio. Villegas intentó interrumpir. Levantó la voz diciendo que eso era una mentira, que nunca había obligado a nadie a dar dinero. Pero el hombre continuó hablando. Sacó su teléfono y mostró mensajes. Capturas de pantalla de conversaciones donde el pastor le pedía cantidades específicas. Le prometía que Dios le devolvería todo multiplicado. Las pruebas eran irrefutables. Antes de que el pastor pudiera responder, una mujer joven se levantó en la tercera fila. Su voz era firme, pero estaba visiblemente afectada. Tenía 25 años. Dijo llamarse Carolina Méndez. Había sido parte de la congregación durante 2 años. Villegas la había convencido de que tenía un llamado especial de Dios. Le dijo que sería profetisa, que necesitaba preparación espiritual intensiva. El pastor le ordenó romper relaciones con su familia. Le dijo que sus padres estaban poseídos por espíritus religiosos porque eran católicos. La alejó de sus amigos. La mantuvo aislada asistiendo a reuniones especiales en su casa. Le decía que Dios le hablaba directamente sobre ella. Le daba profecías personales. La controlaba con miedo. Le advertía que si desobedecía perdería su salvación. Carolina describió cómo durante meses vivió en terror psicológico. El pastor manipulaba cada aspecto de su vida. Le decía qué ropa usar, con quién podía hablar. Controlaba sus finanzas. Cuando ella intentó alejarse, él le dijo que Satanás la estaba atacando. Que si abandonaba la congregación, moriría o su familia sufriría accidentes. Vivió atormentada hasta que finalmente tuvo el valor de escapar. Su testimonio era desgarrador. Villegas se puso de pie gritando. Llamó a la mujer mentirosa. Dijo que estaba endemoniada, que el diablo la estaba usando para destruir su ministerio. Sus palabras sonaban desesperadas. Varios de sus seguidores también gritaban. El ambiente se volvió caótico. El moderador pidió orden. Los guardias de seguridad se acercaron al escenario. Entonces un tercer hombre se levantó. Era mayor que los otros 2. Tendría unos 60 años. Su voz era ronca pero clara.
Dijo que había sido anciano en la iglesia de Villegas durante 4 años. Había visto cosas que no podía seguir callando. El pastor manejaba las finanzas de la iglesia sin rendir cuentas. Los diezmos y ofrendas nunca se usaban para obras de caridad como él predicaba. El dinero iba directo a cuentas personales del pastor. El anciano describió cómo Villegas vivía en una mansión mientras muchos miembros de la congregación pasaban necesidades. Conducía vehículos de lujo. Viajaba frecuentemente al extranjero con dinero de la iglesia. Cuando algunos líderes cuestionaron el manejo de fondos, fueron expulsados, los acusó de rebeldes y los difamó públicamente. Creó una estructura de poder donde nadie podía cuestionarlo. Se comportaba como un dictador espiritual. El anciano tenía documentos, extractos bancarios, registros de transacciones. Todo indicaba desvío de fondos. Había intentado denunciarlo antes, pero los abogados de Villegas lo amenazaron con demandas. Ahora, viendo la oportunidad, decidió exponer la verdad públicamente. No podía seguir siendo cómplice del engaño. Villegas estaba completamente descompuesto. Su rostro había pasado del rojo al pálido en cuestión de minutos. Intentaba hablar, pero sus palabras salían incoherentes. Negaba todo. Gritaba persecución. Decía que era un ataque espiritual. Pero sus propias reacciones lo delataban. No mostraba el control y la confianza que había exhibido al inicio del debate. El padre Luis Toro permanecía en su silla observando la escena. No había dicho nada durante las denuncias. Su expresión mostraba tristeza más que satisfacción. No celebraba la caída del pastor. Entendía que aquellas personas habían sufrido, que había vidas destruidas, familias rotas, fe maltratada. No había victoria en eso. El moderador intentó retomar el control del evento. Anunció que el debate debía continuar. Pero Villegas ya no estaba en condiciones de continuar. Varios de sus seguidores comenzaron a abandonar el auditorio. Algunos lo miraban con decepción, otros con ira. Las personas que lo habían defendido minutos atrás ahora cuestionaban todo lo que habían creído sobre él. El pastor tomó su Biblia y su chaqueta. Bajó del escenario rápidamente. Intentó salir por una puerta lateral, pero reporteros lo interceptaron. Había medios de comunicación cubriendo el evento. Las cámaras captaron su salida apresurada. Los flashes lo seguían mientras empujaba para abrirse paso. No respondió ninguna pregunta. Su equipo de seguridad lo escoltó hasta el estacionamiento. En el auditorio, las 3 personas que habían testificado estaban rodeadas de otros asistentes. Varios más se acercaron para compartir experiencias similares. Resultó que había muchas víctimas más. Personas que habían sufrido abusos psicológicos. Familias que habían perdido dinero. Jóvenes que habían sido manipulados. El caso de Villegas no era aislado, era sistemático. Durante años había construido su imperio sobre el dolor ajeno. El padre Toro se acercó a los denunciantes. Habló con cada uno de ellos, no con aires de superioridad, sino con genuina preocupación pastoral. Les ofreció ayuda espiritual si la necesitaban. Les dijo que lo importante no era que él hubiera ganado un debate. Lo importante era que la verdad había salido a la luz, que ahora podrían comenzar a sanar. Carolina, la joven que había sido manipulada, le agradeció. Le dijo que había empezado a estudiar sobre el catolicismo después de escapar de esa congregación, que los videos del padre Toro en internet la habían ayudado a recuperar su fe, que ahora entendía que la verdadera iglesia no manipula ni controla, que Cristo vino a liberar, no a esclavizar. Sus palabras conmovieron al sacerdote. Los organizadores del evento decidieron suspender el resto del debate. No tenía sentido continuar. Anunciaron que habría una investigación sobre las denuncias, que se pondrían a disposición de las autoridades, que apoyarían a las víctimas en lo que necesitaran. El escándalo apenas comenzaba. Los medios de comunicación ya estaban publicando lo ocurrido en sus portales digitales. El padre Luis Toro dio una breve declaración antes de retirarse. Habló sobre la importancia de la verdad, sobre cómo el evangelio no puede ser usado para manipular o enriquecer a líderes religiosos, sobre la responsabilidad que tienen quienes predican la palabra de Dios. No mencionó a Villegas por nombre, no lo atacó personalmente. Simplemente recordó que Jesús había advertido sobre los falsos profetas, sobre aquellos que vienen con piel de oveja pero por dentro son lobos rapaces. Varios periodistas le preguntaron si se sentía victorioso. El sacerdote negó con la cabeza. Dijo que no había victoria cuando hay personas heridas, que lo sucedido era doloroso, que su oración era por la sanación de las víctimas y por la conversión genuina de quienes habían abusado de su posición. Sus palabras eran sinceras. No había triunfalismo, solo compasión pastoral. Mientras el auditorio se vaciaba, pequeños grupos se formaron discutiendo lo ocurrido. Católicos y protestantes honestos coincidían en algo.
Lo presenciado no era un problema de denominación, era un problema de carácter, de integridad. Había pastores protestantes buenos y sacerdotes católicos malos, y viceversa. El problema era cuando alguien usaba la religión como herramienta de poder personal. Algunos evangélicos se acercaron al padre Toro, le pidieron disculpas por la actitud de Villegas, le dijeron que no todos los protestantes eran así, que ellos también repudiaban ese tipo de comportamiento. El sacerdote los recibió con cordialidad. Les dijo que lo sabía, que había conocido pastores evangélicos íntegros y honestos, que el problema no era la diferencia teológica, sino la falta de ética. El hombre que había denunciado primero se quedó hablando con algunos asistentes. Explicaba cómo había caído en esa situación, cómo la vulnerabilidad lo había hecho presa fácil, cómo los líderes religiosos sin escrúpulos aprovechan a personas en crisis. Su testimonio era una advertencia, un llamado a estar alertas, a no creer ciegamente en quienes usan títulos religiosos para manipular. El anciano que había expuesto el manejo fraudulento de las finanzas organizó sus documentos sobre una mesa. Varios interesados se acercaron para ver las pruebas. Los números no mentían. Durante 4 años, Villegas había desviado fondos sistemáticamente. Las ofrendas que según él iban para misiones internacionales terminaban en cuentas personales. Los proyectos sociales que prometía nunca se materializaban. El dinero simplemente desaparecía en su estilo de vida lujoso. Una mujer de mediana edad se acercó al anciano. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Dijo que su hijo había muerto esperando una cirugía que no podían pagar. Ella había pedido ayuda a la iglesia de Villegas donde congregaba desde hacía años. El pastor le dijo que primero debía demostrar su fe sembrando una ofrenda especial. Vendió joyas familiares para dar ese dinero. La ayuda prometida nunca llegó. Su hijo murió 3 semanas después. Villegas le dijo que había sido voluntad de Dios, que probablemente ella o su familia tenían pecados ocultos. La culpabilizó en lugar de ayudarla. El testimonio de la mujer destrozó los corazones de quienes la escucharon. Varios lloraban abiertamente. El padre Toro se acercó y puso su mano sobre el hombro de la mujer. No dijo nada. A veces las palabras sobran. Su presencia pastoral era suficiente. La mujer se giró y lo abrazó mientras sollozaba. Años de dolor comprimido salían en ese momento. Carolina, la joven que había sido manipulada psicológicamente, compartió más detalles de su experiencia. Explicó cómo Villegas usaba técnicas de control mental, la aislaba progresivamente de cualquier influencia externa, le bombardeaba con mensajes contradictorios que la mantenían confundida, la hacía dudar de su propio juicio, le decía que solo él podía interpretarle correctamente la voluntad de Dios. Era un mecanismo perfecto de dominación. Describió las reuniones especiales en la casa del pastor. Eran grupos pequeños de personas que él consideraba su círculo íntimo. Les hacía sentir privilegiados, les decía que tenían revelaciones especiales que otros no podían entender. Los ponía a competir entre ellos por su aprobación. Creaba divisiones y lealtades artificiales, todo diseñado para mantener el control absoluto sobre sus vidas. Un joven de unos 20 años se unió a la conversación. Dijo que había estado en esas mismas reuniones, que Villegas los manipulaba usando profecías personales. Les decía cosas específicas sobre sus vidas que supuestamente Dios le revelaba. Luego investigaron y descubrieron que el pastor tenía acceso a información privada. Había convencido a algunos miembros de compartir datos personales de otros bajo el pretexto de interceder en oración. Usaba esa información para fabricar profecías convincentes. El mecanismo era brillante en su maldad. Las personas quedaban impactadas cuando el pastor les decía cosas que supuestamente nadie más sabía. Interpretaban eso como prueba de que Dios hablaba a través de él. Se volvían dependientes de sus palabras. Perdían la capacidad de tomar decisiones sin consultarle primero. Era esclavitud espiritual disfrazada de ministerio profético. Otro testimonio surgió de una pareja de esposos. Llevaban 10 años casados cuando comenzaron a asistir a la iglesia de Villegas. Su matrimonio era sólido. Tenían 3 hijos. El pastor empezó a decirle al esposo que su mujer tenía espíritus de rebeldía, que no se sometía correctamente. Le aconsejó que fuera más duro con ella, que la autoridad del hombre debía imponerse. Las enseñanzas se volvieron cada vez más extremas. Al mismo tiempo, Villegas le decía a la esposa que su marido estaba bajo ataque espiritual, que necesitaba oración especial. La convencía de venir a consejería privada. Durante esas sesiones, el pastor comenzó a insinuarse románticamente. Le decía que Dios le había mostrado que estaban destinados a estar juntos, que su matrimonio actual era un error. La mujer quedó horrorizada y dejó de asistir. El pastor entonces difundió rumores sobre ella en la congregación. Dijo que estaba rebelde y endemoniada. Destruyó su reputación para castigarla por rechazarlo.
La pareja contó su historia con dolor evidente. Habían logrado superar esa experiencia, pero les tomó años reconstruir la confianza. Otros matrimonios no tuvieron tanta suerte. Conocían al menos 3 parejas que se habían divorciado por intervenciones destructivas del pastor. Villegas se creía con derecho de manejar las vidas íntimas de sus congregantes. No respetaba límites, no reconocía la privacidad matrimonial. Un hombre mayor compartió cómo había perdido la relación con sus hijos. Villegas le convenció de que sus 2 hijos adultos estaban en pecado porque no asistían a su iglesia. Le ordenó romper comunicación con ellos hasta que se arrepintieran y volvieran. El hombre obedeció creyendo que hacía la voluntad de Dios. Pasaron 5 años sin hablarse. Cuando finalmente reaccionó y buscó reconciliación, sus hijos ya no querían saber nada de él. El daño era profundo. La herida no sanaba fácilmente. Los testimonios seguían acumulándose. Cada persona que hablaba destapaba otra capa de abuso. No era solo manipulación financiera. No era solo control psicológico. Era un sistema completo de dominación que abarcaba cada área de la vida de los congregantes. Villegas había construido un culto de personalidad donde él era el centro, donde su palabra era ley, donde cuestionarlo equivalía a rebelarse contra Dios. El padre Luis Toro escuchaba cada testimonio con atención. No interrumpía, no juzgaba, simplemente estaba presente. Su formación como misionero de la misericordia lo había preparado para momentos así. Sabía que estas personas necesitaban ser escuchadas, que habían guardado silencio demasiado tiempo por miedo o vergüenza, que expresar su dolor era parte del proceso de sanación. Un grupo de estudiantes de teología que había asistido al debate se acercó al sacerdote. Querían entender cómo alguien podía usar la religión de manera tan perversa. El padre Toro les explicó que el poder corrompe cuando no hay rendición de cuentas, que los líderes religiosos necesitan estructura y supervisión, que la Iglesia Católica, con todos sus problemas históricos, al menos tenía jerarquías que podían intervenir cuando un sacerdote se desviaba. Les habló sobre la importancia de la formación. Un sacerdote católico pasa años en el seminario siendo formado no solo en doctrina sino en virtudes. Es evaluado constantemente. Tiene superiores que supervisan su ministerio. Hace votos de obediencia que limitan su autonomía. No puede simplemente declararse pastor y abrir una iglesia sin rendirle cuentas a nadie. El sistema no era perfecto, pero ofrecía protecciones. En contraste, explicó el sacerdote, muchas iglesias protestantes independientes carecen de estructura. Cualquier persona carismática puede fundar una congregación. No hay supervisión externa, no hay formación obligatoria, no hay mecanismos de corrección. Si el fundador se corrompe, no hay autoridad superior que pueda intervenir. Los congregantes quedan a merced de su líder. Los estudiantes entendieron la diferencia. Uno de ellos mencionó que conocía iglesias evangélicas serias con denominaciones establecidas y mecanismos de supervisión. El padre Toro asintió. Dijo que efectivamente no todas las iglesias protestantes eran así, que había denominaciones históricas con estructuras sólidas. El problema estaba en las iglesias independientes donde el pastor respondía solo ante sí mismo. Carolina se acercó nuevamente al sacerdote. Le preguntó cómo podía recuperar la fe después de lo vivido. ¿Cómo podía volver a confiar en líderes religiosos? El padre Toro le respondió con gentileza. Le dijo que la fe verdadera no se depositaba en hombres sino en Cristo. Que los líderes religiosos eran servidores, no señores. Que la iglesia era una comunidad de pecadores redimidos, no un club de perfectos. Le explicó que la experiencia con Villegas, aunque dolorosa, podía enseñarle algo valioso. A discernir entre verdaderos pastores y mercenarios, a reconocer las señales de abuso espiritual, a protegerse de futuros engaños. El dolor no tenía que ser desperdiciado. Podía convertirse en sabiduría si ella lo procesaba correctamente. La joven preguntó específicamente sobre el catolicismo. Dijo que había crecido católica pero nunca entendió su fe, que fue presa fácil de Villegas precisamente porque no tenía fundamentos. El sacerdote le recomendó comenzar a estudiar. Le sugirió libros. Le habló sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Le dijo que la fe madura necesitaba conocimiento, que el sentimentalismo religioso sin formación doctrinal dejaba a las personas vulnerables. Carolina admitió que durante su tiempo con Villegas, él constantemente atacaba las doctrinas católicas. Le decía que adorar a María era idolatría, que los santos eran demonios, que el Papa era el anticristo. Todas esas acusaciones habían quedado grabadas en su mente. Ahora quería saber la verdad. Quería entender qué enseñaba realmente la Iglesia Católica en lugar de las caricaturas que le habían presentado. El padre Toro sonrió. Le dijo que esa búsqueda de verdad era obra del Espíritu Santo,
que Dios estaba sanando su mente, renovando su entendimiento. Le ofreció reunirse con ella en otra ocasión para responder sus preguntas con calma. Le dio su contacto, le aseguró que nunca la presionaría ni manipularía, que su trabajo era presentar la verdad y permitirle decidir libremente. El hombre que había perdido sus ahorros se acercó al grupo. Preguntó si había forma de recuperar su dinero. El anciano que había manejado las finanzas de la iglesia le respondió que probablemente sí, que con la documentación que tenía podían presentar una demanda legal, que no era solo cuestión de justicia personal, sino de evitar que Villegas siguiera haciendo daño. Si enfrentaba consecuencias legales, pensaría 2 veces antes de repetir sus acciones. Varios de los presentes expresaron interés en unirse a una demanda colectiva. El anciano propuso contratar un abogado especializado en fraudes. Dijo que conocía uno confiable que podría tomar el caso. Los gastos legales se dividirían entre todos los demandantes. El objetivo no era venganza sino justicia. Querían recuperar lo robado y asegurarse de que Villegas no pudiera seguir operando impunemente. Una mujer planteó una preocupación. Dijo que tenía miedo de las represalias, que Villegas tenía conexiones e influencia, que podría usar su posición para dañarlos. El anciano la tranquilizó. Le explicó que precisamente por eso era importante actuar juntos. En grupo había protección. Además, ahora la situación era pública. Los medios estaban cubriendo el caso. Sería muy difícil para Villegas actuar en las sombras. El padre Toro intervino. Les recordó que debían proceder con sabiduría, que la justicia legal era legítima pero también debían cuidar sus corazones, que la amargura y el resentimiento podían dañarlos tanto como la situación original, que buscaran justicia pero no venganza, que perdonaran incluso mientras buscaban que se hiciera justicia. No eran conceptos contradictorios. Sus palabras resonaron en varios. Una señora mayor dijo que llevaba años con rabia contenida, que no sabía cómo perdonar a alguien que la había herido tan profundamente. El sacerdote le explicó que perdonar no significaba olvidar o justificar el daño. Significaba soltar el derecho de venganza, entregar la situación a Dios, dejar de cargar el peso del odio que solo envenena al que lo carga. Le dijo que el perdón era un proceso, que no sucedía de la noche a la mañana, que probablemente tendría que decidir perdonar muchas veces antes de que su corazón siguiera a su voluntad, pero que era el único camino hacia la verdadera libertad. Mientras siguiera atada al rencor, Villegas seguía teniendo poder sobre ella. El perdón era tomar de vuelta ese poder. La conversación se extendió por más de 1 hora. Nuevas personas se unían constantemente. Algunos compartían sus propias experiencias. Otros simplemente escuchaban procesando lo que oían. El auditorio, que había sido escenario de un debate teológico, se había convertido en un espacio de sanación comunitaria. Las víctimas encontraban validación al escuchar que no estaban solas, que sus experiencias eran reales, que no habían sido débiles o tontos. Un periodista pidió permiso para documentar algunos testimonios. Quería hacer un reportaje completo sobre el caso. Varios accedieron a ser entrevistados. Sabían que exponer públicamente lo sucedido podría ayudar a otros a reconocer señales de abuso en sus propias congregaciones. Podría prevenir que más personas cayeran en las mismas trampas. El padre Luis Toro observaba todo con una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por el daño causado. Esperanza por la sanación que comenzaba. Le recordaba las palabras de San Pablo sobre cómo Dios puede sacar bien del mal, cómo puede usar las situaciones más oscuras para traer luz. Lo sucedido aquella mañana era prueba de ello. Uno de los organizadores del debate se acercó al sacerdote. Se disculpó por cómo habían terminado las cosas. El padre Toro lo detuvo. Le dijo que no había nada de qué disculparse, que lo sucedido era mucho más importante que cualquier debate teológico, que ver la verdad salir a la luz valía más que ganar argumentos, que las vidas de esas personas eran más importantes que su reputación como apologista. El organizador quedó impactado por la humildad del sacerdote. Admitió que esperaba verlo triunfalista, que pensaba que celebraría la caída de su oponente. En cambio, mostraba genuina compasión por las víctimas y hasta preocupación por el mismo Villegas. Le preguntó cómo podía tener esa actitud. El padre Toro respondió que era simplemente seguir el ejemplo de Cristo, quien vino a buscar y salvar lo perdido, quien comía con pecadores, quien ofrecía misericordia incluso a quienes lo traicionaban. Le explicó que Villegas necesitaba conversión, que detrás del líder abusivo había un hombre herido que probablemente también había sido víctima en algún momento, que el ciclo de abuso solo se rompía con misericordia y justicia trabajando juntas. Justicia para las víctimas, misericordia para el victimario que estuviera dispuesto a cambiar genuinamente. No era debilidad. Era el camino del Evangelio. Carolina escuchaba esta conversación.
Se acercó y preguntó cómo podía alguien tener misericordia con quien había causado tanto daño. El sacerdote la miró con ternura. Le dijo que la misericordia no era un sentimiento. Era una decisión. Cristo en la cruz pidió perdón para quienes lo crucificaban, no porque sintiera ganas, sino porque decidió hacerlo. La misericordia cristiana era sobrenatural. Venía de Dios, no de la capacidad humana. Le explicó que ella no tenía que forzar sentimientos que no tenía, que estaba bien sentir dolor, rabia, decepción, pero que podía decidir no actuar desde esos sentimientos. Podía decidir buscar el bien del otro incluso cuando ese otro le había hecho daño. Eso era imitar a Cristo. Eso era vivir el Evangelio radicalmente. La joven procesaba las palabras. Admitió que le costaría mucho llegar a ese punto, que ahora mismo solo sentía rabia hacia Villegas. El padre Toro asintió. Le dijo que era completamente normal, que el camino del perdón tomaba tiempo, que Dios entendía su dolor, que podía ser honesta con sus sentimientos mientras trabajaba hacia la sanación, que no tenía que fingir estar bien cuando no lo estaba. El ambiente en el auditorio comenzaba a cambiar. El dolor inicial daba paso a algo diferente. Había determinación. Las víctimas ya no se sentían impotentes. Habían encontrado voz. Habían encontrado comunidad. Habían encontrado propósito. Convertirían su dolor en protección para otros. Se asegurarían de que Villegas no pudiera seguir destruyendo vidas. El anciano organizaba a los interesados en la demanda legal. Tomaba nombres y datos de contacto. Programaban una reunión con el abogado para la semana siguiente. La evidencia documental que tenía sería suficiente para comenzar el proceso. Otros testimonios fortalecerían el caso. Había confianza en que la justicia se haría. Mientras tanto, en las redes sociales el caso explotaba. Videos del momento en que surgieron las denuncias se volvían virales. Miles compartían las publicaciones. Comentarios de apoyo a las víctimas llenaban las publicaciones. Pero también había defensores de Villegas. Personas que se negaban a creer las acusaciones. Que decían que era persecución espiritual. Que Satanás atacaba al pastor porque hacía la obra de Dios. Esta reacción no sorprendió a nadie. Era el patrón típico. Los seguidores leales siempre defendían al líder caído. No podían aceptar que habían sido engañados. Admitir que Villegas era un fraude significaba cuestionar años de su propia vida. Era más fácil negar la evidencia que enfrentar esa realidad dolorosa. El padre Toro sabía que algunos nunca aceptarían la verdad, que defenderían a Villegas hasta el final. Pero no todos serían así. Algunos tendrían el valor de ver la realidad, de reconocer que habían sido manipulados, de comenzar su propio proceso de sanación. Esos eran los que podían ser alcanzados. Los que estaban dispuestos a buscar la verdad sin importar cuánto doliera. El sacerdote recibió varios mensajes en su teléfono. Otros sacerdotes y obispos que habían visto las noticias le expresaban su apoyo, le preguntaban cómo podían ayudar a las víctimas. La solidaridad de la iglesia se activaba, no para aprovechar la situación promocionalmente, sino para ofrecer genuino cuidado pastoral a quienes lo necesitaban. Respondió varios mensajes agradeciendo. Pidió oraciones por todos los involucrados, por las víctimas que necesitaban sanación, por Villegas que necesitaba conversión, por los que aún estaban atrapados en congregaciones abusivas, por los líderes religiosos honestos cuya reputación sufría por casos como este. La oración era el arma más poderosa que tenían. El sol ya estaba alto cuando el auditorio finalmente comenzó a vaciarse. Habían pasado casi 4 horas desde que inició el debate. Lo que debía ser un encuentro teológico de 2 horas se había convertido en algo mucho más significativo. Las personas salían en grupos pequeños, todavía conversando sobre lo presenciado. Algunos intercambiaban números telefónicos para mantenerse en contacto. Se había formado una comunidad inesperada unida por experiencias compartidas. El padre Luis Toro permaneció hasta que la última persona se retiró. No tenía prisa. Entendía que su presencia brindaba seguridad a quienes habían dado testimonio, que necesitaban saber que alguien los respaldaba, que no estaban solos enfrentando las posibles consecuencias de haber hablado públicamente. Su ministerio como misionero de la misericordia lo había entrenado para momentos como este. Carolina se despidió con un abrazo, le agradeció por escucharla, por no juzgarla, por ofrecerle un camino hacia la sanación. Prometió contactarlo pronto para continuar la conversación sobre la fe católica. El sacerdote la bendijo y le recordó que oraba por ella, que el camino sería difícil pero que no estaba sola, que Dios la acompañaba en cada paso. El hombre que había perdido sus ahorros también se despidió. Su rostro mostraba una mezcla de agotamiento y alivio. Finalmente había dicho en voz alta lo que llevaba años guardando. El peso de la vergüenza comenzaba a levantarse. Ya no era su culpa.
Era víctima de un depredador espiritual. Esa claridad le permitiría empezar a reconstruir su vida. El anciano que expuso el fraude financiero guardó cuidadosamente sus documentos. Le estrechó la mano al padre Toro con firmeza. Le dijo que admiraba su integridad, que hombres como él restauraban la confianza en los líderes religiosos, que seguiría orando por su ministerio. El sacerdote respondió que la admiración era mutua, que se necesitaba mucho valor para hacer lo que él había hecho. Los organizadores del evento agradecieron al padre Toro por su paciencia y comprensión. Admitieron que nunca imaginaron que el debate tomaría ese rumbo. El sacerdote les aseguró que había sido providencial, que Dios había usado el evento para un propósito mayor, que a veces los planes humanos eran interrumpidos por los planes divinos, y esos siempre eran mejores. Uno de los guardias de seguridad se acercó al salir. Le contó que él también había sido parte de una congregación similar años atrás, que vivió experiencias parecidas aunque no tan extremas, que escuchar los testimonios le había ayudado a procesar su propia historia, que ahora entendía que no había sido el único. El padre Toro lo escuchó con atención y le ofreció algunas palabras de aliento. Cuando finalmente salió del auditorio, varios periodistas lo esperaban. Querían declaraciones sobre lo sucedido. El sacerdote accedió a responder algunas preguntas. Mantuvo su tono mesurado. No atacó a Villegas personalmente. Habló sobre la importancia de que los líderes religiosos rindan cuentas, sobre la necesidad de formación y supervisión, sobre los peligros del poder sin límites. Un reportero le preguntó si consideraba que había ganado el debate. El padre Toro negó con la cabeza. Explicó que no había ganadores cuando había tanto dolor involucrado, que lo importante no era quién ganaba argumentos, sino que la verdad saliera a la luz, que las víctimas encontraran justicia. Que la Iglesia cumpliera su llamado de proteger a los vulnerables en lugar de proteger a los poderosos. Le preguntaron su opinión sobre las iglesias evangélicas en general. El sacerdote fue cuidadoso en su respuesta. Aclaró que no todos los pastores evangélicos eran como Villegas, que conocía muchos líderes protestantes íntegros y honestos, que el problema no era el protestantismo, sino el abuso de poder, que ese problema existía en todas las denominaciones, incluida la católica, que nadie podía tirar la primera piedra. Enfatizó que lo sucedido debía servir de llamado de atención para todas las comunidades religiosas. Católicos, protestantes, ortodoxos, todos necesitaban examinar sus estructuras, asegurarse de que hubiera mecanismos de protección, que las víctimas pudieran denunciar sin miedo, que los abusadores enfrentaran consecuencias, que la transparencia fuera la norma, no la excepción. Un periodista le preguntó qué mensaje tenía para quienes aún asistían a la iglesia de Villegas. El padre Toro miró directamente a la cámara. Habló con firmeza pero sin condenación. Les dijo que entendía su confusión, que era difícil aceptar que habían sido engañados, pero que la verdad era más importante que la comodidad, que defender al líder caído los convertía en cómplices del abuso, que las víctimas merecían su solidaridad, no su negación. Les recordó que la fe verdadera podía sobrevivir la caída de un líder humano, que si su fe dependía de Villegas, entonces no era fe en Dios sino en un hombre, que era momento de evaluar en qué o en quién realmente confiaban, que Dios los llamaba a algo más alto que la lealtad ciega a un líder corrupto. Después de las entrevistas, el sacerdote caminó por el campus universitario. Necesitaba procesar todo lo vivido. La mañana había sido intensa, emocionalmente agotadora. Había visto dolor humano en su forma más cruda. Pero también había visto esperanza, valentía, resiliencia. Las víctimas que habían hablado públicamente mostraban una fortaleza increíble. Se detuvo en una pequeña capilla dentro del campus. Entró y se sentó en silencio. No rezó con palabras, simplemente permaneció en presencia de Dios, ofreciendo todo lo vivido. El dolor de las víctimas, la caída de Villegas, sus propias emociones mezcladas. Lo depositó todo a los pies de Cristo. Después de varios minutos, comenzó a rezar el rosario. Las palabras familiares trajeron consuelo. La repetición meditativa calmó su espíritu. Pidió a María que intercediera por todos los involucrados, por sanación, justicia, misericordia. Confió en que Dios estaba trabajando incluso en medio del caos. Cuando salió de la capilla, su teléfono tenía docenas de mensajes, personas que habían visto las noticias, algunos felicitándolo por desenmascarar al pastor. El sacerdote no se sentía cómodo con esas felicitaciones. No había hecho nada heroico. Simplemente había estado presente. Las víctimas eran las verdaderas heroínas. Ellas habían encontrado el valor de hablar. Respondió algunos mensajes. A otros les daría respuesta más tarde. Necesitaba llegar a casa y descansar. La jornada apenas comenzaba para las víctimas que habían denunciado.
Enfrentarían presión de los seguidores leales de Villegas, posibles amenazas, intentos de desacreditación. Necesitarían apoyo constante en los días venideros. El padre Toro decidió que organizaría un grupo de apoyo, un espacio seguro donde las víctimas de abuso espiritual pudieran reunirse, compartir sus experiencias, aprender sobre manipulación religiosa, reconstruir una fe sana. No sería exclusivo para católicos. Cualquier persona que hubiera sufrido abuso en contextos religiosos sería bienvenida. También planeaba preparar material educativo, videos explicando las señales de abuso espiritual, cómo reconocer a un líder manipulador, qué características tiene un ministerio sano versus uno tóxico. La información era poder. Mientras más personas entendieran estas dinámicas, menos caerían en las trampas. Pensó en contactar a otros apologistas católicos y líderes evangélicos honestos. Trabajar juntos en esta causa. El abuso espiritual no era un problema exclusivo de ninguna denominación. Era un problema humano. Requería una respuesta unida. Católicos y protestantes de buena voluntad debían colaborar para proteger a los vulnerables. Al llegar a su residencia encontró varios mensajes de voz. Uno era de Carolina. Su voz sonaba más tranquila. Decía que había llegado bien a casa, que había llorado mucho pero eran lágrimas de liberación, que por primera vez en años se sentía libre, que esperaba con ansias continuar las conversaciones sobre la fe católica. Otro mensaje era del anciano que había expuesto el fraude. Informaba que había contactado al abogado. La primera reunión sería el próximo martes. Ya tenían confirmación de 20 personas que se unirían a la demanda colectiva. Esperaban que más se sumaran en los siguientes días. El proceso legal había comenzado oficialmente. Había también un mensaje del hombre que perdió sus ahorros. Decía algo inesperado, que a pesar del dolor, estaba agradecido, que la experiencia con Villegas, aunque terrible, lo había llevado a buscar una fe más profunda, que había empezado a leer la Biblia por sí mismo, que estaba descubriendo a Jesús de una manera nueva, que el daño no sería desperdiciado. El padre Toro sonrió al escuchar ese mensaje. Era evidencia de la gracia de Dios, de cómo puede redimir incluso las situaciones más oscuras, de cómo el mal nunca tiene la última palabra. La resurrección siempre sigue a la crucifixión. La luz siempre vence a las tinieblas. Aunque tome tiempo. Encendió su computadora y comenzó a escribir. Quería documentar lo sucedido mientras estaba fresco en su memoria. No para presumir, sino para aprender, para que otros pudieran beneficiarse de la experiencia. Escribió sobre las señales que había observado en el comportamiento de Villegas, las tácticas manipuladoras, los patrones de control. También escribió sobre las víctimas, su valentía, su vulnerabilidad, cómo habían encontrado fuerza en la comunidad. Enfatizó que ninguna de ellas era tonta o débil, que cualquiera puede ser víctima de manipulación bajo las circunstancias correctas, que culpar a las víctimas solo perpetúa el ciclo de abuso. Mientras escribía, reflexionaba sobre el debate que nunca llegó a completarse. En cierto sentido, había sido el debate más exitoso de su vida. No porque hubiera ganado argumentos, sino porque la verdad había triunfado de manera inesperada. Las víctimas habían encontrado voz. La justicia había comenzado su curso. Vidas estaban comenzando a sanar. Recordó las palabras de Jesús sobre conocer el árbol por sus frutos. Villegas había producido frutos de destrucción, matrimonios rotos, familias divididas, fe destrozada, recursos robados, vidas manipuladas. Esos frutos revelaban la naturaleza de su ministerio. No importaba cuán elocuente sonara desde el púlpito, los frutos no mentían. En contraste, pensó en los verdaderos pastores que conocía, católicos y protestantes, hombres y mujeres que servían humildemente, que sacrificaban su comodidad por el bien de sus rebaños, que vivían con integridad, que rendían cuentas, que mostraban el amor de Cristo con acciones, no solo palabras. Esos eran los modelos a seguir. El teléfono sonó. Era el obispo de Caracas. Había visto las noticias y quería asegurarse de que el padre Toro estuviera bien. También quería discutir cómo la diócesis podía apoyar a las víctimas. El sacerdote le explicó su idea del grupo de apoyo. El obispo la aprobó inmediatamente. Ofreció recursos diocesanos para el proyecto. También discutieron la importancia de que la Iglesia Católica aprendiera de casos como el de Villegas. Aunque era un pastor protestante, las dinámicas de abuso podían ocurrir en cualquier contexto. La diócesis necesitaba fortalecer sus propios protocolos, asegurarse de que hubiera canales seguros para denunciar, que las víctimas fueran creídas y apoyadas.
El obispo mencionó que convocaría una reunión con todos los sacerdotes de la arquidiócesis. Usarían el caso Villegas como estudio. No para atacar a los evangélicos, sino para examinar sus propias estructuras, para prevenir que algo similar ocurriera en sus parroquias, para renovar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. El padre Toro agradeció el apoyo. Le alentaba ver al obispo tomar el asunto seriamente. Muchos líderes religiosos habrían simplemente celebrado la caída de un oponente. En cambio, su obispo veía una oportunidad de crecimiento, de mejora, de servicio más efectivo al pueblo de Dios. Después de la llamada, el sacerdote revisó las redes sociales. El caso había explotado completamente. Era tendencia en todas las plataformas. Miles de personas compartían sus propias historias de abuso espiritual. El caso de Villegas había abierto una compuerta. Víctimas de otros líderes abusivos encontraban valor para hablar. Leyó decenas de testimonios, cada uno único pero con patrones similares. Manipulación, control, explotación financiera, aislamiento, culpa. Las tácticas variaban ligeramente, pero la esencia era la misma. Líderes sin escrúpulos usando la fe para beneficio personal, dejando víctimas destrozadas a su paso. Pero también leyó historias de esperanza. Personas que habían logrado escapar, que habían reconstruido su fe, que ahora ayudaban a otros, que usaban su dolor para proteger a otros de experiencias similares. La sanación era posible, la restauración era real. El abuso no tenía que ser el final de la historia. Una publicación particularmente lo conmovió. Era de una mujer que había sido víctima de un pastor similar hace 15 años. Decía que ver a las víctimas de Villegas hablar públicamente le había dado el valor de finalmente contar su propia historia, que había guardado silencio todo ese tiempo por vergüenza, que ahora se daba cuenta de que no había sido culpa suya. El padre Toro respondió personalmente al comentario, le agradeció su valentía, le ofreció apoyo si lo necesitaba. Le recordó que nunca era tarde para sanar, que Dios no desperdiciaba ninguna experiencia, que su testimonio podía ayudar a otros. La mujer respondió con gratitud. Dijo que consideraría unirse al grupo de apoyo que el sacerdote estaba organizando. Mientras caía la tarde, el padre Toro preparó un comunicado oficial. Sería publicado en su página web y redes sociales. Quería clarificar su posición, dejar en claro que no celebraba la caída de Villegas, que oraba por su conversión genuina, que el enfoque debía estar en las víctimas, no en él. El comunicado también extendía una invitación a cualquier persona que hubiera sufrido abuso espiritual, a contactarlo, a buscar ayuda, a no quedarse en silencio. Prometía confidencialidad, respeto, apoyo genuino. No importaba su denominación o trasfondo, todos eran bienvenidos. Después de publicar el comunicado, se arrodilló nuevamente a orar, esta vez por Villegas específicamente. Pidió que el escándalo lo llevara a un verdadero arrepentimiento, que tocara fondo y desde ahí buscara a Dios genuinamente, que las consecuencias lo transformaran en lugar de endurecerlo. Era una oración difícil pero necesaria. También oró por los seguidores leales de Villegas que aún lo defendían, que sus ojos fueran abiertos, que pudieran ver la verdad sin que los destruyera, que encontraran la humildad de admitir que habían sido engañados, que esa humildad los llevara a una fe más madura y discerniente. Finalmente oró por sí mismo, por sabiduría para liderar el grupo de apoyo, por compasión que no se agotara, por fortaleza para los desafíos venideros, porque sabía que el camino no sería fácil, que habría oposición, que algunos lo criticarían, pero estaba dispuesto, era su llamado. Cuando terminó de orar, sintió paz, no la paz de quien ha ganado una batalla, sino la paz de quien sabe que está en el lugar correcto, haciendo lo correcto, por las razones correctas. La mañana había sido caótica, dolorosa, impredecible, pero también había sido sagrada. Dios había estado presente en medio del caos. El padre Luis Toro se preparó una cena simple. Mientras comía, reflexionó sobre cómo había comenzado el día, preparándose para un debate teológico, repasando argumentos, anticipando objeciones. Nunca imaginó que terminaría siendo testigo de un desenmascaramiento tan dramático, que estaría consolando a víctimas en lugar de debatiendo doctrina. Pero así trabajaba Dios. Sus caminos no eran los caminos humanos. Sus planes superaban los planes humanos. Lo que parecía una interrupción del debate era en realidad el propósito principal. Las víctimas necesitaban ese momento. Necesitaban esa plataforma. Necesitaban ser escuchadas. Y Dios lo había orquestado perfectamente. Antes de dormir, revisó una última vez su teléfono. Había un mensaje de Carolina. Enviaba una foto de una Biblia católica que acababa de comprar.
Decía que estaba lista para comenzar el viaje de redescubrir su fe, que había decidido no dejar que Villegas le robara su relación con Dios, que reconstruiría sobre bases sólidas esta vez. El padre Toro sonrió. Esa era la victoria real, no la caída de Villegas, sino la restauración de Carolina, y del hombre que perdió sus ahorros, y de todos los que encontrarían sanación en los meses venideros. Esa era la obra de Dios. Belleza de cenizas, vida de muerte, esperanza de desesperación. Apagó la luz y se acostó. Su último pensamiento antes de dormir fue una oración de gratitud, por el privilegio de servir, por el honor de acompañar a personas en sus momentos más difíciles, por la certeza de que Dios nunca abandona a sus hijos. Incluso cuando líderes humanos fallan, Dios permanece fiel. Afuera, la ciudad de Caracas continuaba su ritmo nocturno. Pero en algún lugar, 3 víctimas descansaban con más paz de la que habían tenido en años. Habían hablado, habían sido escuchadas, habían comenzado a sanar. Y eso era suficiente. Por ahora era más que suficiente.